Catalina, ay, qué pena, no la quise asustar. Catalina, por Dios, ¿cómo es posible el informe de la droga? No lo puedo creer. ¿Qué? ¿Le pasa algo? Ay, claro que me pasa, Vanessa. Imagínese que después de mucho tiempo, Albeiro me llamó. ¿Y qué le dijo? Algo que me dejó muy preocupada. Bueno, ¿y qué es tan grave como para que esté así? ¿Quieres saber qué? Según Albeiro, Jessica está viva. ¿Qué? Ya veo por qué le dicen la diabla. Está más viva que nunca. ¿Sí cree que con lo que le acaba de decir a Jaramillo le guarde el secreto? Yo conozco al Titi desde antes que usted naciera, Mariana. Desde que era un don nadie, muerto de hambre, hasta ahora que se cree el más duro de los duros. Él fue quien creó a Catalina Santana. Y la marcó una vez, la rechazó el día que la conoció porque no tenía los senos. Si hay alguien que le cala a Aurelio Jaramillo, se llama Catalina. Ese punto débil de Titi puede hacer que ganemos tiempo. Moncho, al fin, ¿cuándo llega el químico mexicano? Ya falta menos, mano negra. O sea, tenemos que esperar. Ya va. ¿Será? Albeiro. Gracias por recibirme. Siga. Gracias. Espero no meterla en problemas. No, realmente para una abogada sola y adicta al trabajo, una visita como la suya, Albeiro, es refrescante. No va a ser tan refrescante, Marcela. Al contrario, es poco cordial. Bueno, y cuénteme, ¿quién es este niño? Mi niño, mi hijo. ¿Su hijo? Sí. Es una historia muy larga de contar. Pero yo tengo tiempo. Si quiere, siéntese y conversamos. Es que ese es el problema que tengo. Que el tiempo es el peor enemigo mío en este momento. No tengo tiempo. No puede ser, Albeiro no aparece y cuando aparece, aparece diciendo que Jessica está viva. Exactamente, es que la última vez que supimos de Jessica fue aproximadamente hace 2 años, cuando le hicieron el atentado a la caravana de la DEA. Para ese entonces no se pudo corroborar si Jessica había quedado viva, si estaba muerta, y ahora Albeiro me llama y me sale con esto. Bueno, pero ¿cómo y dónde se escondió todo este tiempo? Sí. Pero lo importante ahora es avisarle al departamento de inteligencia que comiencen a rastrear cualquier pista, alguna evidencia debe haber. Bueno, ¿cómo empezamos? Voy a llamar a una persona muy importante. Necesito aquí a la agente Valeria, ¿sabe dónde está? No la he visto. Pero Catalina, ¿quién nos puede dar una pista sobre la diabla? Lucrecia, la fiscal que está trabajando con el candidato Berrío. Y por eso estoy aquí. Por eso estoy aquí, porque yo le salvé la vida a Mano Negra. Y por eso ellos me perdonaron la vida a mí. Si es que esto se llama vivir, porque ellos mataron a mi hijo. Pero a usted, ¿cómo se le ocurre salvarle la vida a ese man? Por Rocco, que me llamó, sabía que yo era médico, que yo los podía ayudar. Y yo lo ayudé, yo le salvé la vida. Pero yo jamás me imaginé que esto se iba a convertir en lo que se convirtió. Y ellos me ofrecieron lo que yo más quería, que era vengarme de ti, Santiago. Yo me quería vengar de ti. Y no pensé que esto se iba a convertir en una porquería, que me iban a la vida. Yo no pensé que me iban a la vida de esta manera. Soraya, cálmese. Pero a mí ese nombre de Mano Negra no me dice nada. Necesito fotos, ¿qué más sabe? Dígame algo. No quiero acordarme de él, no quiero, yo no puedo, Santiago, sácame de aquí, ¿qué es esta vaina? Respira, Soraya. Sí, no, Tranquila. calmémonos todos. Calmémonos todos y respirémonos todos. Tranquila, señora doña Soraya. Yo creo que lo mejor es que no le hagamos más preguntas. Su merced quiere que no le preguntemos más, dígame. ¿Le preguntamos más o no le...? Sí. Jota tiene razón. Vamos a calmarnos. Doctor, siéntese, tómese algo. Más tarde nos vemos. Voy a estar en mi oficina. Señor don Sombra, regáleme pa' un Santiago, pan. yo me quiero ir. ¿Estás segura? No, porque yo no quiero que Mano Negra me encuentre, Santiago. Aquí no te va a encontrar. Quiero que me Respira. encuentre. ¿Ok? No, Yo estás temblando. quiero que me Respira. encuentre. ¿Ok? Tranquila. Siéntate. Siéntate. La Mano Negra logró su cometido. Tenemos a nuestro presidente. Espero que ese no desaproveche la oportunidad que usted le dio, Mano Negra. Sí, porque Berrío salió vivo del atentado. Por él no hay que preocuparse. Él va a tener una muerte peor, una muerte en vida frente a la sociedad.
Te escucho. Me llamará mal pensada, candidata. Pero a mí toda esa bondad de Conde, no sé, no me la creo. Me sacó de la tintada. Le debo una. Y esa una se la va a cobrar como si fueran varias. De mártir a héroe. Y se disparó en las encuestas. ¿Coincidencia? Lucrecia, no creo que ningún ser humano sea capaz de provocar semejante atentado, poner en peligro su vida y simplemente para subir en las encuestas. No toda la gente es tan buena como usted, candidato. He trabajado con muchos delincuentes y verdad que la mente de esta gente es tan retorcida que son capaces de hacer cosas inimaginables, impensables de verdad. Esconden su maldad detrás de un rostro angelical. Permiso, jefe. Disculpe la tardanza, tuve un asunto familiar con mi hermanito. ¿Puedo seguir? Sí. Claro, Valeria, yo entiendo perfectamente, no se preocupe. Mire, Vanessa, aquí está firmada ya esta solicitud. Ok. Y aquí está el informe para que lo vea usted misma. ¿Y qué pasa? Por sus caras parece que hay malas noticias. Las peores. No me diga que la gente de Natalia... No se trata de Natalia. En medio de su gravedad, ella está estable y estamos esperando a que reaccione al tratamiento, pero no se trata de ella. Por lo menos buenas noticias después de todo esto. Al menos una, porque las otras... Si quiere, siéntese y la pongo en contexto de lo que está pasando, Valeria. La muestra de la supuesta XY4 que encontramos en los restos del restaurante no es más que chicle. ¿Cómo así? Esa es la conclusión que nos presentaron en el informe. No, pues definitivamente no sabemos con quién estamos tratando. Esta gente es muy astuta. Y hay algo peor. Jessica Beltrán, alias La Diabla, está viva. ¿La Diabla está viva? ¿Y cómo es eso posible? Si los informes, reportes, todo ha marcado que Jessica Beltrán está muerta. Sí, pero es que nunca se confirmó. Y alguien en quien confío ciegamente me lo acaba de decir. Esa maldita diabla nos desgració la vida. ¿Y ustedes la creían muerta? De un momento a otro desapareció. Todo el mundo pensó que estaba muerta. Pero esa vieja es inmortal. Pero me acaba de decir que ella está infectada de VIH. Como yo. Oiga, Albeiro, ¿y usted ya está siguiendo un protocolo de retrovirales? Esa enfermedad no tiene cura, Marcela. ¿Cómo así que no tiene cura? Hoy en día ya la gente no se muere de VIH como antes. ¿Para qué seguir un tratamiento si igual me voy a morir? Ay, no, pues. ¿Qué? ¿Dije algo gracioso o qué? No dijo nada gracioso. Pero sí me hizo recordar algo. Si yo hubiera pensado como usted cuando tuve cáncer, hoy no estuviera aquí. Del infierno al paraíso, doctor Conde. De estar abajo en las encuestas pasó a ser el candidato que reina en las preferencias. Así es, su plan funcionó a la perfección. Y seguirá funcionando. ¿Cuál es su siguiente paso? ¿Está pensando en otro atentado? No, Berrío ya no va a morir. Entonces, Tengo otros planes para él. ¿no me va a adelantar algo? No. Hay algunas cosas que debo reservarme por su bien y por el mío. Cuando habla así me asusta. Eso está bien. Pero me dirá con tiempo qué piensa hacer con él. Tiempo al tiempo, señor presidente. Créame, yo entiendo muy bien cómo usted se siente, Albeiro. Yo me sentí así varias veces. No, pero es que de verdad esto... Yo nunca me imaginé que usted hubiera pasado por algo así, la verdad. Ni yo me lo creo todavía. Cuando tuve que pasar por esas quimioterapias tan duras y el cabello se me empezaba a caer. Tenaz. Sí, tenaz. Pero nunca me di por vencida, Albeiro. Porque entendí que la vida era cuestión de actitud.
si la actitud de uno era dejarse vencer, la muerte le gana. Cómo me encanta escucharla así, porque la verdad me da esperanza, me da fuerza. ¿Sabe algo? No me malinterprete, pero sé que la conozco hace muy poco. Usted me genera mucha confianza. Albeiro, usted puede confiar en mí, ¿sabe? Es increíble, pero siempre había querido poder encontrar a alguien con quien compartir todo lo que yo había vivido. Y nunca se me había dado la oportunidad. Y no todos los días uno conoce personas como usted. Ni como usted, le digo. Pero bueno, ahorita lo importante es ver cuál va a ser el plan con la diabla. No, un momentito. Lo más importante es saber qué va a hacer con el niño. Este es el final, el final. Si no vuelvo a estar contigo, oye bien lo que te digo. Este es el final, el final. El final del paraíso. Es un castigo, de eso no hay duda. Verte pasar y tener estas ataduras. Es esa magia que tienes cuando me besas. Mami, te quito la ropa y se pone la cosa intensa. Yo en un momento, por Dios, te lo juro, estaba dispuesto a mirar para el futuro, girl. Y ya no puedo, girl. Este es el final, el final. El final del paraíso. Oye bien. This is JK, here we go. Un amor prohibido. Con el gran regreso de Blanca Soto. Algo no está bien. Me siento como paranoica. Filmada en México y España. Una serie que romperá todos los esquemas.